Adelante, doctora. Hola, buenas tardes. Yo les voy a hablar de las imágenes del tubo digestivo en el adulto principalmente. Bien, los objetivos de la clase van a ser revisar un poco la diferente metodología de estudio, hacer una breve reseña anatómica de las diferentes regiones y revisar la patología más frecuente. Los métodos más utilizados para el tubo digestivo, aparte de los que venimos hablando en los diferentes módulos, como son la ecografía, la tomografía y la resonancia, en el caso del tubo digestivo tenemos que sumar los estudios contrastados. Como mencionaba la doctora recién, se utiliza como medio de contraste principalmente el bario y el aire, por eso se habla de estudios con doble contraste. Tenemos la seriada esófago gastroduodenal, el tránsito de intestino delgado y el colon por enema. Vamos a ver acá, en términos generales, vamos a hablar de imágenes por adición, por ejemplo, en el caso de los divertículos, podemos tener imágenes por sustracción, en todas aquellas imágenes que se proyectan hacia la luz del tubo, podemos tener imágenes mixtas, imágenes de estenosis, o en el caso de que tengamos compresiones extrínsecas. Bien, comenzando con el esófago, sabemos que es un conducto muscular que ocupa la porción central del cuello y atraviesa el mediastino. Comienza aproximadamente a nivel de C5 y lo podemos dividir en un tercio superior, medio e inferior. Es importante recordar la anatomía, que en lo que es la anatomía, y tener presente que existen estrechamientos fisiológicos e improntas fisiológicas para no confundir con determinadas patologías. Entonces tenemos dos estrechamientos fisiológicos, que es a nivel proximal en la unión faringoesofágica y a nivel distal en lo que es la unión esófago-gástrica. Y dos improntas a nivel del callado, en el tercio medio sería, y la aurícula izquierda en su región distal. Bien, para estudiar el esófago podemos utilizar la radiología simple, los estudios contrastados, que sería el esofagograma con doble o simple contraste, y la tomografía. En el caso de la radiología nos va a servir para aquellos pacientes que ingresan, por ejemplo, en la guardia con sospecha de ingestión de cuerpo extraño, sobre todo, más que nada, digamos, en los niños, que por ahí se tragan una monedita o una llave, que son materiales densos, entonces por ahí la radiología nos va a poder ayudar. En los estudios contrastados se utilizan más que nada cuando tenemos sospecha de divertículos, trastornos de la motilidad, reflujo, hernias, varices. Y como decía la doctora en la clase anterior, no hay que olvidar que cuando sospechamos perforación o presencia de fístula, no tenemos que utilizar el bario, sino tendríamos que utilizar algún contraste iodado. La tomografía y también la resonancia muchas veces nos va a servir sobre todo en realidad para evaluar a aquel paciente oncológico para lo que es la estadificación y la evaluación post-tratamiento. Bien, la rotura esofágica es una patología frecuente.
como causa tenemos que la forma de causa iatrogénica es la causa más frecuente, pero también se puede dar por traumatismos, rotura espontánea, por ingestión de cáusticos y cuerpos extraños. Recordar el uso de contraste iodado y la tomografía en este caso nos va a permitir visualizar, como se ven acá, un corte axial con ventana mediastínica, la presencia de aire en estas regiones. Acá tenemos una ventana pulmonar, vemos cómo el aire dibuja los contornos del mediastino, ¿sí? Correspondiente a un neumomediastino. También podemos observar colecciones o escape de contraste. En este caso, la tomografía es solamente con contraste endovenoso. Bien, los divertículos son bastante frecuentes, corresponden a herniaciones saculares de la pared, y tenemos diferentes tipos y diferentes localizaciones. Los sitios más frecuentes de presentación son los que estamos viendo acá. A nivel proximal, en la región posterior tenemos el divertículo de Zenker. En el tercio medio, los divertículos por tracción, y en la región inferior, los epifrénicos. Los divertículos de Zenker en realidad son pseudodivertículos que se dan por una debilidad parietal posterior y son bastante frecuentes de ver. En las imágenes vamos a observar, como estamos viendo acá, una imagen sacular de bordes netos, y se acumula el material de contraste, ¿sí? Muchas veces puede estar mezclado con restos alimenticios. De los trastornos de la motilidad, los más frecuentes de observar, tenemos la calasia, enfermedad de Chagas, esclerodermia, el presbiesófago, el espasmo esofágico difuso, pero estas dos, digamos que son bastante frecuentes de ver. Por un lado, la calasia, que corresponde a la ausencia de ondas peristálticas, y se suma la falta de relajación del esfínter esofágico inferior, en donde vamos a ver en el estudio contrastado, este es un esofagograma, la dilatación, ¿sí?, del esófago proximal, sería distal, y un área en donde de estrechamiento, en donde se ve poco pasaje del material de contraste, ¿sí?, que es bastante larga y de paredes regulares. A esto se le da el nombre de signo de cola de ratón o pico o estrechamiento en pico de ave, ¿sí? El espasmo esofágico difuso corresponde a contracciones terciarias no propulsivas y te da esta imagen típica, ¿sí?, de esófago en sacacorcho. Es bien clásica esta imagen cuando nos encontramos ante el paciente. Por lo general son pacientes que consultan por disfagia de larga data. Otra patología que es una de las más frecuentes del esófago es el reflujo gastroesofágico. Si bien este estudio, el esofagograma o la seriada esófago-gástrica, esófago gastroduodenal, por ahí está siendo reemplazada por los estudios endoscópicos, aún se sigue solicitando. Y lo que podemos ver claramente, al ser un estudio dinámico, nos permite visualizar cómo el material de contraste vuelve desde el estómago hacia el esófago.
Eso de forma directa lo podemos visualizar haciendo al paciente por ahí que nos haga una maniobra de Valsalva que, digamos, de alguna forma estimule el pasaje. Y como alteraciones asociadas, podemos ver esofagitis, hernias, que en lo que es el estudio por imágenes, se manifiesta como estos engrosamientos de los pliegues mucosos, pequeñas ulceraciones, que por acá la podemos ver un poquito mejor, o nodularidades de los pliegues estos, que están un poco más groseros, digamos. Bien. La hernia hiatal corresponde al desplazamiento del estómago hacia la cavidad torácica y como no sé si recuerdan, existen 3 tipos. La que es por deslizamiento, donde se desliza una parte del estómago acompañado del cardias. Si no, tenemos la paraesofágica, en donde el cardias queda por debajo del diafragma y se desliza solo parte del estómago, o la combinada. Por lejos, la más frecuente y que es muy fácil de ver en estos estudios contrastados es la por deslizamiento, ¿sí? En donde acá podemos ver esto que es parte del estómago que atraviesa el diafragma y lo tenemos, digamos, en el tórax. Lo mismo que acá. Bien. Las varices esofágicas, por lo general, están causadas por hipertensión portal, secundaria cirrosis. La localización más frecuente es en la región esofágica inferior o a nivel gástrico, y también lo podemos observar con este estudio contrastado. Y lo vamos a ver como imágenes en falta de relleno, tubulares, serpiginosas, como se ven acá. Y en este caso la tomografía también nos puede ayudar, para eso necesitamos que el estudio se haga con contraste, en donde vemos en la porción distal, este es un corte axial, una tomografía, un corte axial con ventana mediastínica, vemos estas múltiples imágenes serpiginosas, ¿sí? Compatibles con varices, que también lo podemos ver en esto es una reconstrucción, donde podemos ver esas dilataciones varicosas. Bien, los tumores tenemos como benignos, el más frecuente es el leiomioma. Se caracterizan por ser imágenes ovoideas que protruyen a la luz del órgano, con ángulos suaves, y generan imágenes de estenosis benignas. ¿Qué quiere decir esto? Que son estenosis un poco más alargadas, las paredes que podemos observar son lisas, con una luz central, y en la tomografía, este es el esofagograma sería, y este sería una tomografía en un corte sagital, ¿sí? En donde vemos esta imagen ovoidea que protruye hacia la luz, ligeramente heterogénea, y de bordes lisos. Los tumores malignos, el más frecuente es el carcinoma, que también se presenta como una lesión estenosante, en este caso de características malignas, con bordes irregulares,
con un corte abrupto. Acá pueden ver la diferencia, digamos, entre este segmento estenosado, como comienza abruptamente, a diferencia de esta imagen, que tiene bordes suaves, ángulos obtusos, y en este caso suele dar el signo de los hombros, que llaman de la estenosis maligna, ¿sí? Una estenosis larga, que es bastante irregular, como acá también se puede ver. Y la dilatación proximal. Para los tumores malignos, como decíamos al principio, es importante solicitar la tomografía, que nos permite estadificar el paciente y luego poder evaluar la respuesta al tratamiento. Bien, el estómago y el duodeno, un poco de la anatomía, que como dijo la doctora, está formado por el techo, curvatura menor, curvatura mayor, el antro pilórico. Todo esto es el mismo estudio, es la seriada esófago gastroduodenal, con contraste oral y el aire que nos permite el doble contraste. Entonces la primera porción del duodeno con el bulbo, con esa imagen triangular, segunda porción, y después acá ya vemos el yeyuno con sus pliegues típicos, que le llaman en hoja de lecho o pluma de ave. Las patologías más frecuentes por lejos en el estómago y el duodeno son la gastritis y la úlcera gástrica, gastroduodenal, que en realidad hoy se usa mucho más la endoscopía, pero por ahí solemos ver estos hallazgos. En el caso de la gastritis se suelen ver los pliegues engrosados, como en este caso, irregulares, con erosiones de la mucosa, estas imagencitas redonditas que corresponden a imágenes de falta de relleno correspondiente a pólipos hiperplásicos. No es lo que más se suele ver, pero nos puede tocar. Y con respecto a la úlcera, si el lugar más frecuente de presentación es a nivel duodenal, y se suelen ver como un nicho que se llena de material de contraste, como vemos acá, ¿sí? De bordes regulares, y los pliegues que convergen a la lesión. Este detalle o esta diferenciación, esto sirve para diferenciar de aquellas úlceras, digamos, malignas, ¿sí? Que muchas veces los cánceres o la patología maligna pueden presentarse como lesiones ulcerosas. Bien, como complicaciones podemos tener hemorragias, perforación, obstrucción, entre otras. Los tumores gástricos, tenemos los malignos, el más frecuente es el adenocarcinoma, por lo general suele presentarse como una lesión vegetante, un engrosamiento de la pared, puede ser polipoideo, sésil, que lo podemos ver en la tomografía, o en el caso de una seriada, vemos una imagen de falta de relleno, irregular, extensa. Y otro de los tumores bastante frecuentes de visualizar malignos en el estómago es el GIST, que acá podemos ver una tomografía. Esto puse para que podamos diferenciar, porque muchas veces podemos usar, cuando tenemos sospechas de enfermedad a nivel gástrico, la hidro-TC, que es simplemente cuando el paciente está en el lugar en el tomógrafo,
se les hace tomar 2 o 3 vasos de agua, entonces de esa forma se distiende el estómago. Entonces acá podemos ver, esto es el estómago sin agua, en donde se visualiza parcialmente una imagen con densidad intermedia, se le da agua al paciente y podemos ver más claramente esa imagen redondeada de bordes netos, ¿sí? Que protruye hacia la luz, y este es un corte coronal del mismo paciente. Este es un paciente con un GIST confirmado. De los tumores benignos, los pólipos, fibromas, lipomas, son los más frecuentes de visualizar, y podemos ver acá estas imágenes que se extienden hacia la luz, ¿sí? Que correspondían a unos pólipos benignos. Siempre la tomografía, como decía anteriormente, es muy importante para la evaluación de la extensión de la enfermedad y la estadificación. Bien, el intestino delgado, la parte proximal del yeyuno, como decía la doctora, se localiza en la parte superior izquierda, se caracteriza en lo que es el tránsito de intestino delgado, que es este primer estudio, por tener esos pliegues delgados en hojas de lecho. La parte del ilion está en la región inferior derecha y tiene pliegues más pequeños de contornos lisos. Por ahí el tránsito de intestino delgado es un estudio que lleva bastante tiempo porque necesitamos que el paciente ingiera el material de contraste, el bario, y que ese material llegue hasta el colon para dar por finalizado el estudio. Y eso por ahí puede llegar hasta 5 horas para hacer el estudio. Ahora lo que se está usando mucho más es la enterotomografía y la enteroresonancia, que se utiliza el contraste endovenoso para ver las paredes del intestino, y como contraste oral se utiliza manitol diluido. Entonces, este estudio por ahí nos permite, por un lado, estudiar la luz del tubo digestivo, la pared, y ver el compromiso extraluminal, o sea, es mucho más completo. Dentro de las enfermedades que nos podemos encontrar en el tubo digestivo, tenemos aquellas que producen mala absorción, como ser la enfermedad celíaca, las enfermedades inflamatorias. La enfermedad celíaca se presenta por lo general son pacientes con diarrea crónica, con múltiples consultas, pérdida de peso, y los hallazgos imagenológicos característicos que ahora se utiliza muchísimo para la enfermedad celíaca, la entero-TC, son la dilatación, distensión de las asas intestinales, como les voy señalando acá. Los pliegues mucosos están como acortados y gruesos. Esto que estamos señalando acá son los ganglios linfáticos reactivos a nivel del el mesenterio, ¿sí? Y cómo cambia esto que dice la yeyunización del ilion, es cómo cambia la morfología de los pliegues, ¿sí? En vez de ser por ahí más en hoja de lecho, son mucho más cortitos. Bien, la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa tienen por ahí hallazgos similares en los que serían los hallazgos imagenológicos, pero hay unas pequeñas diferencias que tenemos que tener en cuenta, que son, por ejemplo, la localización. La enfermedad de Crohn es una enfermedad que afecta principalmente al intestino delgado y puede afectar el colon, es discontinua, y
presenta como complicaciones fístulas y abscesos. Los hallazgos en imágenes vamos a ver en la diapositiva siguiente. Y de la colitis ulcerosa afecta más que nada el recto, el colon, se asocia a colangitis esclerosante y sea de colon, y tardíamente nos da el colon liso, y como complicaciones podemos ver perforación y megacolon tóxico. Bien, los hallazgos, como les decía, en tomografía, este es un corte axial, donde vamos a ver esta extenso compromiso parietal con engrosamiento de la pared. Estas imágenes tubulares que vemos ahí y que vemos acá corresponde al signo del peine, ¿sí? Que es la ingurgitación de los vasos rectos. Esto es una enteroresonancia, en donde vemos acá también este engrosamiento parietal importante. Y esto sería un tránsito de intestino delgado, en donde vemos que se lo describe como el signo de la cuerda, que es, digamos, una enfermedad ya evolucionada que de alguna forma cicatriza dando este patrón fibrótico. Y en la colitis ulcerosa también podemos ver esas áreas de engrosamiento parietal con inflamación o afección de la grasa regional y los múltiples gangliocitos linfáticos. Y esto era el colon en tubo de plomo, ¿sí? Donde el colon, digamos, de forma cicatrizal va perdiendo su morfología habitual con pérdida de las austraciones. Los tumores más frecuentes benignos, como en el estómago, también podemos encontrar pólipos, adenomas y lipomas. Acá vemos una imagen que protruye hacia la luz. De nuevo, o sea, las características benignas se repiten en lo que son estos estudios contrastados, con los bordes lisos, regulares, y en el caso de los tumores malignos, que los más frecuentes en intestino delgado son el GIST, el linfoma, el carcinoma, el carcinoide, también se presentan como estenosis, más irregulares, largas, más extensas, y se van a asociar a adenopatías regionales. Este es un corte axial en una tomografía, ¿sí? Donde vemos un asa, digamos también corte axial, con el importante engrosamiento y estenosis de la luz, engrosamiento parietal y estenosis de la luz. Bien, el colon podemos estudiarlo con radiología simple y el colon por enema. En este caso tenemos un colon por enema doble contraste, donde podemos visualizar la porción cecal, el colon ascendente, el ángulo hepático, el colon transverso, ángulo esplénico, colon descendente, sigmoides. También se utiliza digamos, la endoscopía como método de elección para determinadas patologías, y la tomografía y resonancia para la estadificación. La patología más frecuente del colon, tenemos los divertículos, ¿sí? Como vimos en la parte de esófago, son imágenes saculares de paredes regulares que corresponden a vaginación de la luz. La prevalencia aumenta con la edad y por lo general son asintomáticos. Se ve muchísimo en el colon por enema, y lo que es ecografía y tomografía nos sirve muchísimo en la guardia cuando hay sospecha de un proceso
agudo diverticular, ¿sí? En donde podemos ver el engrosamiento parietal y estos cambios que se ven acá también en el corte sagital, inflamatorios con una lámina líquida de la región sigmoidea. La región sigmoidea es el lugar de mayor, en donde más se presentan los divertículos. Bien, y por último, el cáncer colorectal, que es una neoplasia maligna frecuente. Sabemos que es una de las principales causas de muerte en hombres y mujeres. Por lo general se originan en un pólipo adenomatoso y el paciente se presenta con signos y síntomas como sangre en materia fecal, alteración del ritmo evocatorio y anemia. Podemos estudiarlo con el colon por enema, pero bueno, digamos, el gol estándar sigue siendo la fibrocolonoscopía, y también hay que saber que las guías dicen que en pacientes mayores de 50 años se debe hacer como screening una colonoscopía cada 5 años. Podemos dividirlo en, tenemos los estadios, dependiendo qué grado de afectación tenemos, y como complicaciones vemos que pueden presentarse muchas veces, el paciente puede llegar a la guardia por obstrucción, perforación o alguna fístula, y cuando se le hace un estudio, una tomografía por lo general, porque por guardia no se hace en colon por enema, se encuentra la causa de la obstrucción, que podría ser un cáncer de colon. Bueno, pueden presentarse de forma polipoidea, anular o infiltrante, y saber esto que es importante, que metastatiza frecuentemente a hígado, pulmón y glándulas suprarrenales. Bien, esto es un colon por enema. Da en el colon por enema una imagen, le llaman el mordida de manzana, ¿sí? Donde se ve esa estenosis abrupta, como hablábamos en el esófago, con paredes bien irregulares, como se ve acá también, y esto que sería la tomografía en un corte coronal. ¿Sí? En este caso podemos ver la afección asociada, que sería la rarefacción de la grasa regional, las imágenes ganglionares, y esto sería, les puse para que vean un poco lo que es la colonoscopía virtual, que es similar, digamos, a la forma de preparación y demás del colon por enema. Bien, eso es todo.